Manolo García es un amigo. Desde hace 5 años que lo conozco siempre con esta bandera de la República encabezando la desbandada. No ha cedido ni un paso ninguno de los 5 años, ni tampoco su compromiso preparando las crónicas de cada día, al final de la etapa, que con un cariño y detalle informativo nos llegaban al corazón, aunque fuera a las 2 o las 3 de la mañana, cuando él las terminaba. Después, en el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, su compromiso y organización, ejemplar siempre, hace que cuente con una fortaleza propia para todos los actos. El último encuentro estatal de solidaridad con Cuba, que se celebró en Málaga, también fue él uno de los pilares básicos. Y sigue pendiente de toda la actualidad, sea lo de Palestina o sea lo de la flotilla, como ahora podemos ver en cualquier parte, siempre está dispuesto a subirse a la dignidad de los pueblos y participar en giras, mandar sus crónicas sobre lo que acontece para esquivar la información que nos suele llegar por los medios al uso. La causa de Palestina, el viaje de la flotilla, nos marca un camino, un cinismo y una ignorancia de sociedades. Cuando digo el camino, es el camino de conocer la verdad del colonialismo, la historia de los pueblos, de un conflicto sostenido por los intereses que nos ocultan y encubren los medios. Manuel, a través de sus crónicas y compromisos, nos acerca desde una mirada humanista, realista y comprometida con los que sufren las consecuencias de este injusto orden imperial. Por otra parte, también quiero resaltar la falta de información para afrontar los hechos que ocurren en Palestina, la NAFTA, hace 80 años, y que en muchos casos es ignorancia, porque no pretendemos informarnos. Y por último, quiero terminar también con una mirada mía y tal vez vuestra, pues los que nacimos en el siglo pasado, en los años 50 o 60 o antes, no podemos decir que no conocemos la realidad de lo que ocurre en Cuba, en Palestina, lo que hace la OTAN o el imperialismo, y no saber quién merece sanciones, quién destruye la naturaleza, quién asesina con genocidios. Y hasta diría quién pretende, en un gesto de grandeza, destruir civilizaciones enteras en una noche. Añadiría más, en esta última semana de Navidad, como tantas semanas de Navidad, o Semanas Santas que nos echan, alguna cofradía murciana con miles de nazarenos se acordó de Nazaret, de Belén, de Jerusalén, de las víctimas, destrucción, muerte, asesinato de tantos periodistas, bombardeo de instituciones sociales, hospitales, colegios, etc. ¿Alguien en este nacional catolicismo hipócrita, cínico, inició algún gesto solidario y de compromiso con algún grupo social, aunque sea católico, de Palestina? No conozco. 14 de abril, 95 años de la República. Os dejo con Manolo, porque yo diría que la introducción que ha hecho Javier y el trabajo, el sacrificio que llevan aquí ofreciéndonos este espacio, pues es como un punto de partida, un pilar. Después vuelve el trabajo, la responsabilidad que lleva Manolo, como digo, tanto en la desbandada como en la flotilla, y ya está apuntado para la siguiente, y con la solidaridad de Cuba. Pero yo digo, y los que están debajo, que no vienen aquí, no pueden venir, que están en Gaza, que están en Palestina, o que están en Cuba sufriendo esa injerencia imperial, tú dices, ¿qué será de ellos? O sea, yo diría que hoy tenemos el lujo de que Manolo nos ha ido transmitiendo y que lo tenemos aquí con nosotros con ese libro. O sea, os dejo con Manolo y salud. Y República. Bueno, muy agradecido por el recibimiento y la organización de los compañeros y las compañeras de Murcia a la librería y sobre todo a ustedes que habéis venido, porque esto es un acto de solidaridad con Palestina. El libro es una excusa para seguir hablando de Palestina y de la situación que viven los palestinos y la Palestina. El libro, además, creo que es importante saberlo, todos los beneficios del libro es para la solidaridad con Palestina, forma parte de esa solidaridad. Yo, antes de empezar a hablar, yo quiero hablar un poquito, siempre lo hago, procuro no enrollarme mucho, pero yo creo que no se puede hablar de Palestina sin decir un poquito de por qué estamos ante la ocupación colonial de un país.
y este país y el genocidio que sucede en ese país. Entonces da 4 detalles y ya entraría a explicar el tema de la flotilla y todo lo que dé tiempo para hablar cuál es la situación en la que se encuentra en estos momentos Palestina, Oriente Medio y todas nosotros, porque el mundo está viviendo, yo creo que un momento, desde mi punto de vista, el más delicado que he visto en mis 73 años de vida ya casi. Quiero empezar con una introducción, a lo mejor no se va a ver cómo se escucha, pero es un videoclip de 4 minutos que yo creo que está condensado ahí ya parte del tema. Un videoclip de 4 minutos que se llama, es una canción, Todos Somos Gaza, que era para promocionar un documental que se llama igual, Todos Somos Gaza. Fue nominado a los premios Goya este documental y desgraciadamente no ha conseguido ningún premio, pero por lo tanto no hay una difusión comercial extensa de la película, del documental. Pero si entráis en internet podréis mirar dónde se va proyectando, aquí y allá, una proyección, 2 proyecciones, y alguna vez me imagino que pasará por Murcia. Entonces paso al videoclip. Aunque caigan 1000 condenas desde el cielo y la tierra entera sea una cicatriz, aunque tenga que pagarles con mis huesos, no me voy de aquí. Aunque no quepan más muertes en mis ojos y el dolor está empeñado en repetir, aunque aparte con mis manos los escombros, no me voy de aquí. Si esto es el nombre de alguien, es de Satanás. Mami se fue a por comida y no la he visto más. Mientras tú sigues pensando de qué bando estás, los de arriba juegan con las vidas desde sus sofás. Es la solución final, versión moderna, conseguir que los demás no nos importen una mierda. Esto no va de derechas ni de izquierdas, va de humanidad, de no sacar bebés de entre las piedras. Alguno llorará cuando sea tarde y le enseñen las imágenes reales del desastre. Los ángeles no lloran porque el mundo sangre, lloran porque mientras sangra la mitad del mundo mira hacia otra parte. Y eso me parte en pedazos, en trozos. Yo que era de abrazos y de lazos, hoy estoy rabioso. Si no llega la comida y el agua a los pozos, el hambre será el arma más cruel del poderoso. Dolor no cabe en 5 letras, no es un rap de protesta. Aquí un estado mate niños, no lo llamen guerra. Harto de ver cómo manipulan mi lengua. No hay muertes, hay asesinos que asesinan gente. Se sabe qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Se puede parar hoy mismo, pero no se quiere. Hay que decirlo alto y fuerte, no es un tsunami, aquí es gente con nombres y apellidos que asesina gente. Adoro escribir, pero esto me duele y no quiero que suene a música que entretiene. Es un grito, la acción es urgente, requiere moverse y que nuestros presidentes despierten. El tiempo de ser tibio, si lo hubo, se acabó ya. Toca actuar, si un pueblo sufre, se le apoya. Yo puedo discutir con cualquiera de cualquier cosa, pero no hay discusión aquí, todos somos Gaza. Dime qué culpa tuvo el niño que con miedo mira un cielo lleno de bolas de fuego que traerían desolación. Y qué culpa tuvo el padre que se arrastró por el suelo para encontrar entre ruegos a su hijo entre un montón. Son futuros sepultados bajo piedras y cemento. Piden paz en sus discursos y financian armamento. Hay madres con afonía tras gritar con agonía entre el silencio, noche y día, nombres que se lleva el viento. Ya no queda nada, solo polvo y alambradas. Los columpios balancean llantos, vidas apagadas. Demasiadas. Y le apartas la mirada a esta tragedia mientras tú ves tus comedias entre risas enlatadas. Se quedan sin vida, sin techo, sin voz ni derechos. De hecho los quieren echar de aquí, que hay pólvora en sus lechos, balas que atraviesan pechos en cuerpos maltrechos. Por eso parar estos hechos depende de ti.
Bueno, este señor que hay en la pantalla es Teodoro Herz, un judío húngaro que es el teórico, el inventor del sionismo. El sionismo básicamente la idea que tiene es mientras la religión judía, pues como todas las religiones, está extendida más o menos por todo el mundo y no es un concepto nacional sino religioso, pues este hombre llega a la conclusión de que hay que transformar esa identidad religiosa en una identidad nacional. Y para conseguir esa identidad nacional necesita un territorio donde construir esa nación sionista, es decir, un sitio donde todo el mundo va a ser judío. Y entonces pues se propone, aparece la idea de que todos los judíos del mundo vayan al territorio de la Palestina histórica y colonicen aquello. Vulgarizando estaba la idea de una tierra, decían, la frase era una tierra sin pueblo, como si allí no viviera nadie, para un pueblo sin tierra. Entonces lo del pueblo judío es una aberración. Hay un intelectual judío que decía, estamos históricamente hartos de que nos encierren en guetos en Europa fundamentalmente, y para que ahora nosotros mismos nos encerremos todos en un gueto, en un territorio determinado. Esa idea en el sentido religioso no hubiera tenido ninguna proyección. De hecho, al principio le cierran las puertas, él va pegando en las puertas del poder, y esas puertas se le cierran. Pero hay una idea que cala bastante en los ámbitos del poder, sobre todo cuando ahí aparece en la pantalla la reunión, contacto con el gobierno inglés, británico y su graciosa majestad, y también una reunión con el zar. Y la idea es, sí, al pueblo judío, que el pueblo judío eran los judíos europeos, el pueblo judío. Si son los europeos los que por más de un siglo han sido metidos en guetos, reprimidos, amenazados y han sufrido acoso. Y entonces dice, lo que vende, si el pueblo judío tiene un hogar judío, le llamaban, es decir, consigue un estado en la Palestina histórica, pues entonces eso será un centinela de Occidente que defenderá los intereses de Occidente frente a la barbarie asiática. La barbarie asiática es todo lo que hay hacia el oriente, que son pues culturas como la iraní, como la India o como la China, que tienen una antigüedad de 5, 6, 7 mil años, cuando los europeos estaban haciendo, a lo mejor todavía no habían aprendido a hacer pintura en las cuevas. Esta es la idea fundamental. Es decir, ellos se venden como los guardianes, como los centinelas de Occidente en Oriente Medio. El sitio también estaba en discusión en el Congreso. Él organiza un congreso de judaico de todo el mundo y discutieron si se iban a la Argentina, si se iban a África o si se iban a Oriente Medio, a la Palestina histórica. ¿Por qué se decide la Palestina histórica? Porque cuando el imperialismo occidental, el capital financiero, decide apoyar el proyecto de tener un centinela de Occidente, lo quiere en Oriente Medio. ¿Y por qué lo quiere en Oriente Medio? Por la cosa
por el tema que está de completa actualidad, porque allí están las principales fuentes de energía fósiles del mundo. El petróleo, el gas, ahora veremos algunos datos, y además es una zona por donde un cruce de caminos que une Asia con África, con Europa, y a un paso hacia América desde el Mediterráneo. Y esa es la cuestión central. Luego ya coincide con otros gobiernos, con el zar, que dice: yo estoy de acuerdo con ustedes, llevaros a todos los judíos de Rusia, que además fue la primera nacionalidad, la primera masa, la más importante que emigra a Palestina. Pero otros países pues se plantean lo mismo. Alemania, hay un acuerdo del partido sionista con Hitler, con el gobierno nazi de Hitler, son los acuerdos de Javara, donde pagando un dinero que pagaban los judíos, pues Hitler los dejaba irse a Palestina. ¡A Palestina! No podían irse a ningún otro sitio. El acuerdo de los sionistas con Hitler es que deja salir a cientos de miles de ciudadanos alemanes de religión judía, los deja irse a Palestina. Si querían irse a Argentina, no. O a otro país, no. El acuerdo era si ellos necesitaban una masa crítica con la cual pudieran construir el Estado que estaban soñando. Bueno, este es el Balfour, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, en 1917. Está finalizando la Segunda Guerra Mundial. Las tropas inglesas ya han ocupado Palestina y imaginaros, digo, primera potencia mundial, luego fue sustituido por Estados Unidos, pero todavía hasta la Segunda Guerra Mundial Reino Unido era la primera potencia mundial, seguía siendo el dueño de la India, por ejemplo. El proceso de descolonización de la mayoría del mundo es bastante después. Entonces la primera potencia del mundo en un momento determinado da el visto bueno oficial para que en un territorio que ellos controlan militarmente se cree el Estado de Israel. Y por si fuera poco, el tema Biden, que desde mi punto de vista es tan criminal de guerra o más que Trump, porque casi todo el periodo del genocidio que se ha realizado y se sigue realizando en Gaza es con el apoyo de Biden, el apoyo financiero y el apoyo militar. Israel, el Estado de Israel, no hubiera aguantado una guerra de más de un mes y medio, contra el pueblo palestino porque se agota, no tiene ni armamento ni dinero suficiente. Ha sido el apoyo de Estados Unidos, primero Biden, luego el Trump, y Europa con Alemania a la cabeza. ¿Y qué dice este Biden? Ya desde hace muchos años, aquí se mienta un debate parlamentario en el Senado de Estados Unidos donde dice: si Israel no existiera, habría que inventarlo. Y es el mismo concepto. ¿Por qué tienen que inventar un Estado de Israel? Porque necesitan un centinela de Occidente que defiendan los intereses del Imperio Occidental. Estados Unidos en primer lugar y los demás estados sujetos y socios de Estados Unidos. Y algunos datos, ya esto más o menos lo sabéis, una gran parte del petróleo sale de Oriente Medio,
más del 43% de las bolsas de gasoil, o sea, de gas. Un dato que tengo es que entre Qatar, Irán y Rusia producen el 60% de todo el gasoil que hay en el mundo. Y ahora la importancia de Irán y de Qatar en el suministro de gas mundial. Ahí se ve en mapa, la situación, yo diría, colonial y dependiente del imperialismo. Arriba del Golfo Pérsico, arriba en la esquina de arriba, aunque no pone el nombre, hay un cuadradito como un redonde pequeño, eso es Kuwait. Kuwait es arrebatada a Irak, se traza una línea, los ingleses que son en el reparto de Oriente Medio después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia se reparten el pastel. Y Inglaterra se queda con Palestina, Jordania, Irak, y los franceses con Líbano y Siria. Se la quedan. Esto ya nosotros somos los que mandamos. Y entonces Inglaterra se separa Kuwait, un trocito de Irak, la separa de Irak porque allí hay una gran producción petrolera. Y decide que eso va a seguir dependiendo del Reino Unido hasta el año, creo que 71. Y sigue siendo colonia del Reino Unido y sigue todavía, ahora no es colonia, ahora es una neocolonia, el neocolonialismo. Es decir, aquello, fijaros, lo voy a sintetizar. Kuwait, Bahrein, que ni siquiera se ve, una islita muy pequeña. Qatar, que es algo más grande, pero es una cosita pequeña también. Un istmo que sale así, un piquito. Y los Estados Emiratos Árabes Unidos. Esos países, la gran mayoría de la población, estoy hablando en algunos casos del 80%, en otros casos el 60% de esa población son esclavos asalariados, extranjeros. Digo esclavos porque tienen salarios de miseria y jornadas esclavistas de trabajo. Y es la mayoría de la población. Y la minoría de la población son los gestores de la riqueza, lógicamente se quedan con parte de esa riqueza, y luego están las grandes compañías petrolíferas, de las grandes multinacionales que se llevan la parte del león. Son estados vasallos del imperialismo. Y eso, cuando en esta guerra se ve el conflicto que hay de Irán con sus vecinos, se entiende mejor. En todas ellas hay bases norteamericanas y en todas ellas hay empresas occidentales imperialistas. Luego está, y por lo tanto tienen que salir del Golfo Pérsico. Fijaros que esos países están dentro del Golfo Pérsico y la energía tiene que salir por el estrecho, que ya veis que es muy estrechito, el estrecho de Hormuz. Y luego está el estrecho de Bab el-Mandeb, que está en la otra parte, que es donde está Yemen y que da paso al Canal de Suez. Y por ahí tienen que pasar todas las mercancías, también los barcos que van a Israel. Es decir, es una situación que va a explotar, que puede explotar y que puede llevar al mundo a la ruina. Cuando digo el mundo a la ruina, fundamentalmente son los trabajadores, los pueblos, los que pagan el pato en todas las crisis. Eso significa cierres de empresas, paro, carestía, hambre y lo que va a venir ya mismo, racionamiento de las fuentes de energía. Situación previa a la guerra que me parece importante señalar también.
los combustibles fósiles que se llaman, o sea, las energías fósiles, están en decadencia. Los pozos petrolíferos, los pozos de gas están bajando el rendimiento en los porcentajes que ahí dice. Y el gasoil, que una parte del petróleo, el petróleo lo hay de muchas categorías y calidades. El petróleo bueno, pues el que se saca bien, porque es muy líquido y se saca muy fácilmente, y además tiene muchos componentes de fuerza de energía. De un buen litro de petróleo se saca un 40% de gasolina, un 20% de gasoil, un 5% de queroseno y otros productos. De un buen litro de petróleo. Petróleo que se produce en Estados Unidos. Estados Unidos es el primer productor de petróleo ahora mismo en el mundo. Produce 13 millones de barriles, pero consume 22. Entonces Trump está mintiendo cuando dice que va a cerrar el estrecho de Hormuz, él también, y que los barcos vayan a Estados Unidos, que él le va a vender todo el petróleo que haga falta. Él está comprando petróleo. Y además del petróleo que produce es petróleo malo. Malo no es que sea malo, de ese petróleo se saca gasolina, pero poco más. El petróleo que no son de bolsas líquidas, sino es roca impregnada de petróleo. Y entonces, por un procedimiento bastante agresivo por la naturaleza, meten unas tuberías y con agua a presión bombardean las rocas, las hacen astillas y separan ese cosa que acompaña la roca, y por un lado sale el petróleo, por otro la roca, por otro sale gas. Bien, ese petróleo no produce gasoil. No. Por lo tanto, necesita un petróleo como el venezolano, que es profundamente espeso, compacto y es muy energético, tiene una capacidad energética muy grande. Necesita el de Venezuela, el de Canadá, que es donde están comprando ellos buen petróleo, petróleo pesado, y necesitan las fuentes de petróleo de Oriente Medio. El petróleo bueno de Estados Unidos hace mucho tiempo que se acabó. Y el gasoil, pues se dice ahí, si el petróleo y el gas están disminuyendo su rendimiento, el gasoil, la curva de caída se da en 2016 y ahora se produce bastante menos gasoil. El gasoil es lo que mueve los tractores, los grandes camiones, también los aparatos de los tanques y los camiones de guerra, es decir, por esa parte bien. Y entramos en el tema de Palestina. Israel quería quedarse allí, quería instalarse allí. Los ingleses dicen que van a defender eso. Y entonces esa foto creo que es bastante característica de cómo Israel ha tomado posesión de la tierra palestina, haciendo el mismo genocidio a una escala más inferior, era otra época, pero el mismo genocidio que hemos visto en estos 2 últimos años. Es verdad que la Asamblea General de Naciones Unidas, con menos de 50 países y con el voto de 33 países en el mundo, todavía no se había producido el proceso de descolonización. Se vota un proyecto de división de la Palestina histórica, para crear un Estado judío y un Estado palestino. Ese proyecto nunca se llevó a cabo. Había Naciones Unidas, una vez que la Asamblea General aprueba ese proyecto, eso había que discutirlo en comisiones, había que darle voz a los palestinos, a los judíos, a la potencia ocupante que era Reino Unido, y llegar a acuerdos de cómo finalmente iba a ser el proceso, ese proceso. Bien. Israel le pega una patada al proceso. Y el 14 de mayo, día de la Nakba,
el desastre para los palestinos, 14 de mayo de 1948, ellos proclaman de manera unilateral, no con el permiso de Naciones Unidas, de manera unilateral declaran su independencia, que efectivamente pues fue inmediatamente apoyada por Estados Unidos, Reino Unido y también por la Unión Soviética. Un mes antes de esa proclamación se produce esta matanza en un pueblo llamado Deir Yassin. Como ese pueblo mataron a toda la gente que vivía allí, a todo el mundo, echaron las cazabaos, allanaron el terreno, sembraron árboles y le cambiaron el nombre al sitio. Se trataba de borrar la historia de Palestina para poder crear un Estado distinto donde sus raíces no son las que eran, sino otras que se van a inventar los colonos europeos que han llegado a esa tierra. No todos, fueron más de 600 pueblos los que ocuparon los israelitas. Y no todos hicieron esta masacre porque la gente ya huía antes de que llegaran, porque ya tenían el conocimiento de lo que iba a pasar y no tenían defensa. Había milicias fuertemente armadas judías y los palestinos no tenían un contrapoder armado palestino. Entonces huyen de la Palestina histórica, del territorio de la Palestina histórica, 2/3 de la población. De 1.200.000 judíos palestinos, 800.000 se van al exilio, se van a campos de refugiados. Una parte de esos campamentos de refugiados es la Franja de Gaza. Lo voy a poner aquí, ahí tengo un mapa que podéis verlo. La Franja de Gaza, donde pone, es tan pequeña que donde pone el nombre ya tapa la Franja de Gaza. Ahí van muchos refugiados. El 80% de la población de Gaza es descendiente de refugiados palestinos. Otra parte van a Cisjordania, que ya veis que está más arriba, que es un territorio bastante más amplio. Ahí también se instalan muchos campamentos de refugiados. Y se instalan campamentos de refugiados en todo alrededor. En Líbano, en Siria, en Jordania. El 80% de la población jordana desciende de los palestinos. Egipto, Irak, Irán, en todos esos países hay campamentos que eran campamentos. Yo he visto fotos. Primero sale la gente huyendo con lo que tiene, llegan a un sitio, montan una tienda de campaña, después de la tienda de campaña hacen una casita de adobe, siguen sin resolverse sus problemas y empiezan a construir edificios a los cuales le van echando piso arriba conforme van creciendo la población. Ahora, entre 6 o 7 millones de personas viven en campos refugiados que son ciudades. El concepto es de campos refugiados porque jurídicamente tienen ese estatus de campamentos refugiados y por lo tanto el apoyo de la UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas que se institucionaliza para apoyar a los palestinos que han sido expulsados de Palestina. Bueno, ahí ese mapa indica la guerra de los 6 días del año 67. Yo lo viví, ya tenía bastante conciencia, tenía 14 años y sé perfectamente el mensaje que me llegó por la radio, por la televisión, por la prensa, que era un pequeño pueblo heroico y muy valiente había conseguido derrotar a millones de árabes que rodeaban a ese pequeño pueblo. Así vendieron lo que era un crimen de guerra
un atentado contra el derecho internacional y el ataque sorpresivo a sus vecinos árabes que estaban mal armados. La guerra de los 6 días, yo leí un comentario militar que dice que es mentira, no duró 6 días, duró 6 horas. 6 horas, que es lo que tardó la aviación de Israel por sorpresa en destruir la aviación egipcia, fundamentalmente egipcia y siria, que era el único armamento que tenían los árabes para oponerse a una guerra con Israel. Entonces, en el 48 expulsan a los palestinos de la mayoría de Palestina, que eran Cisjordania y Gaza. Con esta guerra ocupan Cisjordania y ocupan Gaza. Y ocupan la península del Sinaí y ocupan una parte de Siria, que son los Altos del Golán. Situación estratégica clave porque están las fuentes del agua de esa zona del Oriente Medio. Entonces ya se cumple una parte del deseo del proyecto israelita, que no es solamente ocupar la Palestina histórica, sino hacer el gran Israel. Hay 2 resoluciones de Naciones Unidas que son obligación legal de cumplimiento y el Consejo de Seguridad puede obligar a la fuerza, si es necesario, a que se cumpla. Una resolución, la más importante: todos los palestinos y sus descendientes expulsados de Israel, 2 tercios de Palestina, 2 tercios de la población de Palestina, que ahora son varios millones, 6, 7 millones de personas, tienen derecho a volver a lo que era su casa dentro de Israel y a lo que eran sus tierras dentro de Israel. Tienen derecho legal. Y eso ni se ha cumplido, ni lo contempla, y además han jurado que eso nunca va a suceder. Y la otra cuestión es la de las fronteras. Israel tiene que delimitar, junto con los palestinos, cuáles son las fronteras reales. Israel es el único país del mundo que no tiene mapa con fronteras. No las tiene estipuladas. Y popularmente los sionistas dicen que su proyecto es del río al río. El río, el Éufrates, que es el que está más al oriente, y el Nilo, que está más al occidente. Es decir, ellos quieren toda la Palestina histórica, quieren parte de Egipto, quieren parte de Irak, quieren parte de Siria, lo quieren todo. Es una ilusión que nunca sucederá, porque el Estado de Israel es un Estado artificial cuyo futuro es la disolución como Estado. Que os suene fuerte, eso va a ser así. Y vamos a ver la situación de Gaza. La situación de Gaza, que es la que da origen a la flotilla. Bueno, el Estado de Israel, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, el mundo imperialista occidental cristiano, pues prometen un Estado palestino siempre para el futuro. Hay unos acuerdos de Oslo que empezaron a negociarse en Madrid que dicen: en 5 años tenéis un Estado palestino. En el 93 dieron eso, en la firma del tratado. En el 98 no había Estado palestino, siguen sin haber Estado palestino, y ya todos los días dicen los medios de comunicación, el gobierno de Israel, que nunca habrá Estado palestino. Lo dicen abiertamente. Con una autoridad palestina que se crea en el 93, que no tiene autoridad, es una autoridad palestina que no tiene ninguna autoridad, pues se hacen elecciones para un parlamento palestino que nunca va a tener posibilidad de hacer leyes, pero es como un paripé para
decir, bueno, esto va avanzando hacia un Estado palestino. El Parlamento palestino, el que se elige, los diputados y diputadas que se eligen, siempre han sido un cachondeo. Los parlamentarios, el Estado, la policía, el ejército israelí los detienen cada 2 por 3 sin ningún miramiento, sin ningún problema. Y los tienen años en la cárcel. Pues gana Hamás las elecciones con esos datos electorales. Hamás, un partido, lo voy a decir directamente desde mi punto de vista, un partido conservador de derecha y religioso. Algo así como el PP, no os asustéis. Un partido conservador de derecha con el catolicismo aquí metido. Es básicamente lo mismo, ¿no? Como son musulmanes y eso está satanizado, el que tenga otra religión, pero es la misma historia. Entonces ellos ganan las elecciones. Y entonces la Unión Europea, Estados Unidos, el Estado de Israel dice que no pueden gobernar porque son terroristas y le impiden formar gobierno. Y entonces ellos, a la fuerza, toman el gobierno de Gaza. ¿Por qué en Gaza? Porque allí ellos tenían una estructura organizativa, política y militar mucho más fuerte que Fatah, el partido histórico de los palestinos, que es más fuerte en Cisjordania, pero más débil en Gaza. Hay una mini guerra civil, hay tiroteos, hay algún muerto, hay heridos, y Hamás ocupa el gobierno en Gaza. Y desde ese momento hay un gobierno en Gaza que es de Hamás y un gobierno en Cisjordania que es de Fatah. Pues esto lleva al bloqueo inmediato de la franja de Gaza. La gente de Gaza podía entrar y salir de Gaza como hacen en Cisjordania. Podían vender y comprar con el resto de Palestina o con otros países. Exportaban fruta y verdura. Tenían industrias medianas, industrias artesanales, una flota pesquera importante. Todo eso desaparece con el bloqueo. Le aplica lo que ya sabe hacer Estados Unidos, que es bloquear financiera y económicamente a los pueblos y asfixiarlos, para que se arruinen y para que digan, este gobierno no nos interesa, pues nos morimos de hambre. Esa filosofía que con Cuba lleva más de 60 años aplicándose, la han aplicado a otros sitios que quieren echar a los gobiernos abajo. Y entonces, además de asfixiarlos económicamente, los asfixian con bombas. Es decir, Gaza es una zona pequeñita, como ya he dicho, 45 kilómetros de larga, 8 de ancha, 2,5 millones de personas dentro. Y entonces, como no se rinde, cada 2 por 3 hacen una operación de castigo. Ellos tienen 2 conceptos con Gaza. Gaza es un nido de víboras, ese es su concepto de Gaza, víboras que hay que aplastar, y toca cortar el césped. El césped crece, la hierba crece y ya toca cortarla. ¿Qué es cortar el césped? Una operación de castigo, un bombardeo que significa decenas, cientos o miles de personas muertas. Y de manera muy rápida lo enumero. 2004 hay un ataque, días de penitencia le llaman. En 2006 2 ataques, lluvia de verano, nubes de otoño. En 2008 plomo fundido, 2012 pilar defensivo, 2014 margen protector. Son los nombres que le ponen al asesinato de miles de palestinos, como ya sabéis, exactamente igual que en el genocidio, la mayoría mujeres y niños. Hay una operación que es específica, que ocurre en 2018, que era el aniversario de la Nakba. Empiezan en mayo, están 5 meses prácticamente, manifestándose todos los días, queriendo aplicar el derecho que tienen según Naciones Unidas
y el derecho internacional de volver a sus casas. Entonces miles de habitantes de Gaza dicen, nos vamos a nuestras casas, que además tienen las llaves, aunque hayan cambiado las cerraduras, conservan las llaves de sus casas. Y se acercan miles de personas a las vallas que separan Israel de Gaza. Y durante todo ese tiempo los soldados israelíes están tirando a placer, matando. Hay 400 muertos, son 400 muertos con nombre y apellido, con hermanos, con padres, con hijos. Y 10.000 heridos. 10.000 heridos. 10.000 heridos que os voy a decir son heridos de... Hay muchas clases de heridas. La mayoría heridos en las piernas con tiro a las rodillas para dejarla coja, para dejar a la gente coja. Hay miles y miles de tullidos en Gaza que necesitan prótesis para poder andar. Fueron a machacar a la gente. Eso dura tiempo aguantando los tiros. Yo vi un vídeo que circuló donde se ve una mirilla de un fusil y enfocado en la mirilla la cara de un soldado israelí. Y está un ratito y luego aparece una leyenda, como estamos haciendo una lucha pacífica por nuestro derecho de volver a nuestras casas, no voy a disparar. Y entonces le perdona la vida al soldado que podía haber matado el que tenía el fusil. Esa es la escena de las operaciones de castigo de cortar el césped. Y bueno, estos son más matanzas. Hasta el 2023 hay un ataque en Gaza. 2023, varios meses antes de que fueran los palestinos los que atacan. Y salen de Gaza y atacan los cuarteles que rodean las vallas de Gaza y los asentamientos de colonos que rodean la franja de Gaza. Asentamientos de colonos, los colonos son soldados colonos. Los colonos llevan no sé cuántos cientos muertos desde que empezó la guerra, que han matado no en Gaza, en Cisjordania. En Cisjordania los colonos matan a los campesinos palestinos, les queman las casas, les queman los coches, les cortan los olivos. Es una situación de guerra genocida permanente. Ese es un barco, se produce la miseria de Gaza con el bloqueo. Y entonces todas las asociaciones hay una iniciativa de romper ese bloqueo por mar. Y en 2008 ya salen 2 barcos. He puesto ahí un ejemplo de un barco pesquero que es malagueño, de la caleta de Vélez. Se llama el barco Estrella y Manuel. Y lo pongo como ejemplo porque este barco vino en la flotilla el año pasado. Este era uno de los barcos, de los cerca de 50 barcos que fuimos hacia Gaza. Como ese, van 2 barcos, consiguen entrar en Gaza, no los paran, pero con la consecuencia de que miles de palestinos van al puerto a recibirlos y deciden que son unos héroes porque han roto el bloqueo y llevan no 4 sacos de arroz, mucho más no cabe en el barco, llevan la solidaridad internacional al pueblo palestino. Yo conozco a una palestina que ha coincidido conmigo en una charla, tiene 40 y algo años, es joven, y ella me contaba que ella vivía en Gaza cuando estos 2 primeros barcos llegaban y su pandilla iban todos los días a la playa a ver si llegaban los barcos.
Si hay una conexión y una simbiosis entre la solidaridad con el pueblo y del pueblo con la gente solidaria. Esto fue el año siguiente, van 3 barcos, pero Israel ha decidido que ya no entra ni uno más, visto el espectáculo del 2008. Este es el primer barco que lo intenta y le embisten, le hacen polvo la proa y casi lo hunden. Tuvo que volverse, luego hay 2 más que ya inician la política de secuestrar los barcos, meter a la gente presa y luego expulsarla de Israel. Lo de la expulsión de un país tiene su cosa porque ya no puede volver a entrar legalmente. Y para la gente que es activista de la solidaridad con Palestina es importante poder entrar legalmente en Israel para visitar por lo menos Cisjordania, que no está bloqueada, y ver a los compañeros, las organizaciones, las actividades que se hacen allí. Y luego viene, como barcos pequeños, se decide en 2010 hacer una flotilla grande, con barcos grandes. Y va un barco muy grande, que es el Mavi Mármara. El Mavi Mármara acompañado de muchos barcos pequeños que no están en la foto. El Mavi Mármara lo asaltan las tropas israelíes en helicóptero, descienden sobre el barco, matan a 10 pasajeros a tiro y hieren a más de 30. Y ya se llevan el barco secuestrado, meten a toda la gente presa, más de 400 personas y a todos los demás barcos que había. En ese barco iban 3 personas españolas, una chica de Barcelona, un compañero, un chico de Valencia y otro de Madrid. Ellos hacen una gira contando lo que han visto. Y el valenciano, el compañero valenciano, rodó un documental con el asalto. Está en YouTube, no es el único, hay varios, no, iba mucha gente. Y varios de los pasajeros rodaron documentales y en YouTube ponéis asalto al Mavi Mármara y os salen varios de estos. Al año siguiente, como reacción a ese asesinato, se intenta hacer una flotilla más grande. Y ya en España, con el testimonio de estos compañeros, se recoge dinero, se compra material escolar, medicina, otro tipo de ayuda y se compra un barco. Se compra un barco, que es el que está ahí en la pantalla. Al barco le ponemos, lo bautizamos como Guernica, como símbolo contra la guerra. Y van gente de muchas clases, intelectuales, activistas, artistas. Si os dais cuenta, el hombre de abajo con la V de Victoria es Willy Toledo. Willy Toledo, que han machacado y han marginado por tener actitudes como esta. De ahí una flotilla en solidaridad con Gaza y con Palestina. Bien, muy rápidamente, esa flotilla no salió. No salió de Grecia porque el gobierno griego del PASOK, del Partido Socialista Griego, no lo prohibió de manera ilegal, exacta, tan ilegal como Israel cuando secuestra los barcos y las personas en alta mar, de manera ilegal. El gobierno griego de manera ilegal nos impidió navegar, a pesar que teníamos los papeles en regla, hacia Gaza. Después de eso, estalla la primavera árabe, lo digo por simplificarlo, cae el gobierno egipcio y se abre la frontera de Rafah. El nuevo gobierno abre la frontera de Egipto con Rafah, con Gaza. Y por ahí se abre, no lo abre para camiones, porque Estados Unidos, Israel, impiden, es decir, no toleran que entre camiones con ayuda.
Y entonces lo abren como paso peatonal, como un tema humanitario. Por ahí nos colamos muchos colectivos de solidaridad con Gaza. Y una de las actividades que se hacía era internacionalista, con unos petos que nos poníamos para identificarnos, además por megáfono también, entre la valla que está al fondo y se ve, no sé si lo veis, se ve un fondo verde que son árboles, porque el agua la tienen ellos. Y si en Gaza, yo estaba en 2012, en 2013, Gaza es marrón y Israel es verde, porque ellos tienen el agua. Pinchan en pozos, impiden que el agua llegue a Gaza, y los pozos de agua de Gaza están completamente salinizados. Pues se ponían en medio porque se les impedía a los palestinos, a los campesinos palestinos, acercarse a menos de 500 metros de la valla. Si pasaban de ese sitio, les disparaban y los mataban. Y un campesino que vive de su tierra 500 metros, que además alrededor de todo el perímetro de Gaza era mucha tierra de cultivo. Y entonces hacían una acción que era muy valiente, iba toda la familia entera, 20 personas, tíos, primos, sobrinos, y araban corriendo durante una hora, más de una hora no estaban, ya era muy peligroso, y se iban, y luego iban otro rato y sembraban, echaban la simiente, y así en 4 ratos podían cultivar algo y llevarse algo para comer para la casa. Para que no les dispararan, pues estaban los internacionalistas en medio de la valla y de los campesinos. Esto se acabó con el nuevo golpe de Estado de los militares en Egipto, y que vuelven a cerrar la frontera con Gaza. Entre 2011 y 2024 van muchos barcos, casi todos los años iban barcos, un barquito, 2 barquitos pequeños, hacían su función de propaganda, de información, por los puertos donde iba, haciendo asambleas, y de alguna manera siguen contando cuál es la situación del pueblo palestino. Llega 2023, empieza el genocidio, y en 2024 se decide hacer otra flota grande. Ese era un barco donde nos íbamos a embarcar más de 500 personas, había otros 2 más pequeños y un carguero con 5.000 toneladas de ayuda alimenticia. El gobierno turco tampoco nos dio zarpar hacia Gaza. En 2025 ya, es decir, el año pasado, en junio, hay un movimiento nuevo, no es la flotilla, es otro movimiento nuevo. ¿Por qué hay un movimiento nuevo? Porque hay una creciente indignación en el mundo. Y entonces basta que un grupo de gente diga, vamos a hacer algo, hay que hacer algo más que ponerse la cufilla o las concentraciones o las manifestaciones, hay que hacer algo más gordo para detener la matanza. Y entonces se plantea una marcha global a Gaza, pero a pie. Y entonces en España se abre una página en Telegram, un chat, y en un mes había más de 3.000 personas apuntadas. Y a través de ese chat se organiza en España la gente que va a ir al Cairo. Más de 200 personas apuntan voluntarias y de su bolsillo se pagan el viaje, se paga un hotel en el Cairo y se apuntan a la marcha. Estaba organizada ya una flota de autobuses para ir desde el Cairo a Al-Arish, una ciudad en la península del Sinaí a 50 kilómetros de Gaza. Ocurre lo mismo que en Atenas y que en Estambul. El gobierno egipcio, pero además de manera descarada, pública además, el ministro de Seguridad
de Israel dice: ni se le ocurrirá al gobierno egipcio permitir que vengan los terroristas de Hamás a la frontera de Gaza. Pues nosotros éramos los terroristas de Hamás. Y el gobierno egipcio, para prohibirnos la marcha, la propaganda que se hace en toda la prensa pública, que yo la leía en internet, esta gente que ha venido aquí no son ni solidaridad con Palestina ni nada, esos son cuentos, estos son de los hermanos musulmanes que vienen a desestabilizar el buen gobierno que tenemos en Egipto. Básicamente ese era el discurso monocorde que había en Egipto. Bueno, hay un grupo, echan a la gente desde el aeropuerto, empiezan a expulsarla, buscan a la gente en los hoteles. A mí me pareció que estaba en pleno franquismo allí con esa experiencia. Buscaban a la gente por los hoteles, los cogían, los llevaban al aeropuerto y los expulsaban. Y cuando cerca de 1000 personas conseguimos arrancar y nos vamos en autobuses privados, en taxi, no ya en la flota de autobuses, intentamos ir hacia la península del Sinaí, nos cortan en la carretera, nos dicen que nos volvamos para el Cairo, decimos que no, nos concentramos, cortamos la autovía, estamos allí todos los días, desde aquí no nos movemos hasta que nos den pasar, y cuando ya cae la noche nos sacan a hostias de allí. Eso ocurrió en Egipto. Y esa es la flotilla, la Zumú Global Flotilla, o la flotilla Global Zumú, como es la sigla en inglés, me hago un lío. Mirad los barquitos, son barquitos muy chiquititos. Hemos hecho una coalición. Está la marcha global a Gaza, que no nos han dejado ir andando, está la flotilla. La flotilla desde el 2011 se institucionaliza como grupos de solidaridad que forman una coordinadora de distintos países, la mayoría europeos, que su proyecto es romper por mar el bloqueo, por mar. Y está Zumud. Zumud es una organización árabe y musulmana que junta gente de todo el Magreb, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y países musulmanes del sudeste asiático como Malasia. Ellos forman su propio grupo y ellos intentaron también hacer una marcha acompañando a la marcha global, pero ellos hacían un recorrido en camiones por toda la costa del Magreb. A ellos los pararon en mitad de Libia, salieron de Túnez, los paran en mitad de Libia y los echan para atrás. Igual que a nosotros nos echaron para atrás. Pues bien, ya empieza la flotilla, sale, nos unimos Zumú, nos unimos la marcha y nos unimos la flotilla de la libertad. Formamos esa coalición de la Global Zumú Flotilla y en 2 meses y medio, desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto, se compran muchos barcos de segunda mano por suscripción popular. Son barcos pequeñitos de segunda mano que muchos se averiaron. Había algunos grandes, como del tamaño de los barcos de recreo que hay en los puertos. Ahí el azul, el barco azul, es el Sirius, la estrella más brillante del firmamento. El Sirius es un velero bergantín de 1907, capaz de navegar muy rápido, con unos velas que tiene, que no pusimos porque no teníamos marinería que sepa llevar esto con velas. Tenía su motor de gasoil y íbamos con el motor de gasoil. En ese barco llegamos a navegar 39 personas. Empezamos 28, conforme se iban averiando barcos, pues íbamos recibiendo pasajeros y apretándonos más en el barco. Pero
desde ese barco grande a mí me daba susto ver los barcos pequeños, los veía abajo y los veía, ahí no se mueve el mar, pero enseguida que sale hasta mar, esos barquitos parecía que estaba en la feria con esos meneos que hacía. Viví ahí, estuvimos 33, 34 días navegando, ahí lo pone en el diario. Y vivir ahí 8, 10, 12 personas es difícil, incluso en el Sirio. La señorita Ayuso dice que hicimos los perroflautas, a veces éramos perroflautas, a veces éramos terroristas, ya dependiendo del guía. Pues en cualquier caso, hicimos un crucero de placer. Allí teníamos nuestras fiestas, nuestros camareros, nuestras habitaciones, sí, a todo plan. Íbamos a todo plan. Flipeábamos entre chicos y chicas. Placer, un viaje de placer. Fue un viaje durísimo. Fue un viaje durísimo. Allí, por supuesto, no había cama. No había cama ni había colchoneta. Dormíamos en el suelo puro y duro de la bodega. Todos y todas juntas. Los que no estaban de guardia o llevando el barco. Donde había varios turnos de trabajo. No había váteres. Había dos, uno nunca funcionó, otro funcionaba algunas veces porque tenía una bomba que cuando no funcionaba no sustraía las cosas. Y entonces usábamos el método años 50, que era un cubo donde hacíamos nuestras cositas y luego las tirábamos al mar. No había agua dulce, no te podías lavar con agua dulce, entonces había dos cortinas en el estribor, en la derecha del barco, pues eso es lo que me aprendí, estribor en la derecha y babor en la izquierda. Pues en la derecha, en el corredor de la derecha, había dos cortinas de plástico, nos metíamos dentro, con un cubo sacábamos agua del mar y allí nos desnudábamos y nos lavábamos algo como podíamos. En la otra, en babor, pues estaba el lavadero de la cocina, igual, sacar agua del mar y allí lavábamos en unos barreños los platos y los utensilios de cocina. Luego había que repartirse las tareas a bordo. Estaba el equipo de cocina, ahí hay parte del equipo de cocina, todas las mañanas pelábamos y cortábamos kilos y kilos de verduras para preparar la comida, el potaje diario. Eran todos los días potaje, un día lentejas, garbanzos, a veces espaguetis, el rancho. Y estábamos toda la mañana currando. Había un equipo de limpieza que tenía 40 personas prácticamente, pues hay que limpiar barcos. Y había los que mantenían el barco, fiaron, funcionaba tan mal que el motor se averió muchas veces y entonces hubo que arreglarlo. Pero por ejemplo, una cosa tan simple, la manivela, el volante de los barcos, el timón, no tenía piloto automático. Teóricamente tenía que tener un piloto automático, no tenía, estaba roto también. El ancla también estaba roto, no teníamos ancla. Cuando parábamos, no parábamos, poníamos la dirección en círculo y estábamos dando vueltas hasta que tocaba arrancar, dando vueltas, no funcionaba el ancla. Y el timón, al no tener como se dice, el piloto automático, siempre había que estar dirigiendo el barco. Eso significaba turnos por la noche y turnos por el día. Eso significaba curro, significaba trabajo. Y además teníamos que hacer unos cursillos de formación porque, aunque no lo parezca, bueno, diré antes que en la cocina, que también es una cosa simple, en la cocina hacíamos la comida y ya está, no es tan sencillo, porque el barco se mueve mucho, y yo he visto volar las cafeteras,
y la cocina había que atarla a la pared con cuerda, y la olla donde hacíamos los potajes había que sujetarla con cuerda de la aza a la pared, y había que estar pendiente. No era sencillo cocinar. Y todas las cajas con alimentos que teníamos en la cocina, todas tenían que estar bien ancladas, porque si no empezaban a irse para arriba y para abajo. Son una situación de vivencia difícil. Y además teníamos cursillos. ¿Por qué cursillos? ¿Qué pasa cuando vengan los soldados a abordarnos y entren en nuestro barco? ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso tiene mucha historia y mucha teoría, para que no nos pegaran un tiro como en el otro barco. Entonces eran cursillos no de resistencia pasiva, era pasividad absoluta. Tenían que vernos humillados y humilladas. Teníamos que estudiar cómo íbamos a estar sentados. Las personas más fuertes con las más débiles, las que no sabían idiomas como yo, con alguien que les diera lo que estaban hablando, los soldados en inglés. Es decir, había que estudiar la composición de cómo recibíamos eso. Y nos costó mucho trabajo y muchas repeticiones, maniobras que hacíamos, ejercicios. Nos sonaba la alarma a las 2 de la mañana y ya sabíamos que en 5 minutos teníamos que estar encubiertas en nuestro sitio asignado, vestidos, porque íbamos a pasar la noche al relente, con el chaleco salvavidas puesto, con el móvil no se nos podía olvidar, los zapatos puestos también. Y bueno, hasta que conseguimos la perfección, hicimos muchos ejercicios. Pero además también teníamos que aprender a manejar los extintores, porque nos pegaban fuego y nos podían hundir, y teníamos que saber dónde estaban los botes salvavidas. Yo nunca vi un bote salvavidas en el barco, yo creí que no había. Y era una caída que tú te crees que forma parte del paisaje del barco, y son unas caídas que parece una cosa, y tú tenías una cuerda y eso tira de la cuerda, eso se abre y es un bote salvavidas. Por si eso no te lo cuentan, no te enteras. ¿Y qué pasaba si había hombre al agua que se caía? O si el barco se hundía y no daba tiempo a sacar los botes. ¿Cómo había que tirarse al agua? Os voy a decir, en una de las explicaciones de estas clases, al tirarte al agua ya te tiran, y entonces te dicen, tienes que nadar a favor de donde vaya el viento. Tienes que mirar para dónde va el viento. Te tiras y nadar rápidamente para alejarte del barco. Bueno, cuando terminan las charlas dice, bueno, eso es el capitán que nos daba las charlas. Supongo que todo el mundo sabe nadar. Entonces yo levanté la mano. Digo, yo sé mantenerme en el agua, tanto como nadar. Eso de nadar rápido, eso es complicado. Y ya me apuntaron para que si eso ocurría, iba a tener compañeros o compañeras que me iban a ayudar a retirarme rápidamente. Pero a mí me daba pánico. Os digo, me daba pánico pensar en un escenario donde te bombardean y te ves con el salvavidas puesto, pero te ves por la noche en el agua, en mitad del Mediterráneo. Eso, pensarlo nada más me daba pánico. Bueno, pues lo que ocurrió, cuando íbamos ya por Baleares, empiezan a aparecer drones. Drones que en principio eran de vigilancia. Y lógicamente pensábamos que eran de Israel o de las bases militares de la OTAN que hay por allí, por Baleares. Pero en Túnez ya tenemos durante 2 días seguidos ataques con bombas incendiarias, que las tiraban de los drones. Y como teníamos los equipos de vigilancia, se sacaron fotos, se rodaron vídeos denunciando el ataque de Israel, y tanto el gobierno de Túnez y casi inmediatamente el gobierno español dieron que eso no era un ataque
que nos habíamos dejado una colilla encendida a bordo. Al día siguiente vuelven a atacar y ya se apagó el fuego, ya estábamos al loro y ya reforzamos la guardia de 2 a 3 personas. Esas guardias no podían estar mirando el WhatsApp, tenían que estar pendientes de ver objetos que se acercaran y estar muy pendientes. Pues bien, estábamos pendientes, vuelven a tirar bombas incendiarias, se apagó rápidamente el fuego y la carcasa de la bomba se consiguió recuperarla cuando todavía no estaba destruida. Y eso se colgó en redes y ya no nos dieron malo de la colilla encendida. Ya se condenó contundentemente el ataque que ha sufrido la flotilla, sin decir quién había atacado, claro. Varios días después, ya a la altura de Sicilia, o quizás pasado Sicilia, lo precisa más el diario, tuvimos una noche, atacaron a 14 embarcaciones. Y ya a raíz de ese ataque, el gobierno italiano, el ministro de Defensa, un fascista, dijo que en esa flotilla iban italianos y que iba a mandar un barco para defender a los ciudadanos italianos. Y además, siendo lo que es, decía, hay que proteger el derecho a la libre navegación, libre y legal, con papeles, con todos los requisitos. Y además, si en esa navegación se está realizando una protesta con la cual no se puede estar de acuerdo, pero una protesta legal y pacífica, hay que, en democracia, defender el derecho a la protesta. Eso decía el tío. Y la Meloni, que es la presidenta, pues ya le dijo, cállate y no hables más. Que nosotros somos fascistas, perdona. Ya a partir de ahí, la Meloni empezó a decir que éramos unos provocadores, que teníamos que darnos la vuelta, que se estaba a punto de conseguir un acuerdo de paz y nosotros lo íbamos a echar a perder. Entonces, inmediatamente que sale el barco italiano, pues nuestro gobierno manda un barco de la Armada Española. El Furor, nada menos, el Furor. El Furor nunca le vimos el pelo. Iba, como dice, que era más lento que el caballo de hermano. Iba muy despacito y cuando llegó a la altura de Italia, que nosotros ya estábamos cerca de Gaza, dice que desde allí podían socorrernos. Y Turquía mandó otro barco y ese barco sí nos ayudó, por casualidad, porque faltando varios días, un barco hizo agua, uno de nuestros barcos una noche hizo agua, y entonces ese barco fue el que rescató a la tripulación de 12 personas, 4 se llevó a tierra y otros 8 fue repartida entre otros barcos. Y nosotros, la idea del temor, en principio pensábamos que nos iban a abordar. Cuando empezaron los bombardeos temíamos que podían hacernos hundirnos. A partir de que nos acompañan estos barcos ya no hay más ataques, pero entra el otro escenario de amenazas públicas en la prensa israelí, sin que nadie levante la voz, y era: soy terrorista, soy de Hamas, la flotilla la paga Hamas y os vamos a aplicar la ley antiterrorista si llegáis aquí. La ley antiterrorista, estaréis presos en una cárcel de alta seguridad los años que os echemos, 10, 15 años lo que os toque. Entonces, por una parte, bueno, yo, menos verme en el agua por la noche allí, yo ya iba más tranquilo. Cuando
Eso, ese día, el 1 de octubre, ese plano es de toda la flotilla, ya cerca de Gaza, a las 0:17 horas, 1 hora y media después, que veíamos que ya nos abordaban. Aparece el barco israelí en el radar de nuestro barco, casi enseguida se apaga la señal, porque ellos la inhiben desde su barco, inhiben las señales, y casi enseguida ya lo vemos físicamente, porque está muy cerca, y nos da varias vueltas a nuestro barco. Da varias vueltas, y después de varias vueltas, cuando ya nosotros ya había sonado la alarma, todo el mundo en su sitio, cuando yo vi tan cerca el barco pensé que ya no abordaba y mi móvil fue al agua, porque la idea era, los móviles, aunque tú te creas que no, tienen mucha información y los móviles no nos lo iba a quitar el ejército israelí. Entonces el mío lo tiré. Afortunadamente el capitán del barco también tiró el suyo y no fui yo el único tonto, porque no hubo abordaje. Estudiaron la situación y se volvieron ahí. Era un estudio del terreno, porque a las 8:30 a las 8:30 de la noche volvieron a la carga y ya sí fue real. Fue real. Cuando se acercaron al barco ya no habían inhibido las señales otra vez y por megafonía nos dieron: os estamos viendo, os vemos y vamos a entrar, al menor movimiento entenderemos que hay resistencia. Ese fue el discurso. Lógicamente nosotros no íbamos a tener resistencia y la realidad fue que el abordaje fue bastante pacífico. Ellos entraron, nosotros estábamos con las manos arriba, rendidos, completamente rendidos, tomaron el control de barco, cortaron todos los cables que teníamos de conexión para conectarnos con internet satelital y ya una guardia, entraron 15 soldados, eran 11 hombres y 4 mujeres. Pusieron una guardia, 2 personas a un lado, otras 2 personas a otro lado del círculo donde estábamos. Luego pues se iban turnando. Dentro de los ejercicios que hacíamos, habíamos hecho un ejercicio más violento. Nosotros estábamos esperando el abordaje y los soldados entraban gritándonos terroristas, pegándonos empujones, patadas y manotazos y chillándonos mucho. No fue así, fue mucho más duro el entrenamiento que la realidad. Y os digo una cosa para hablar de lo que es el Estado de Israel. Todos los soldados y las soldadas eran europeos, que nosotros aquí en España sabemos cómo son los europeos, tienen unos rasgos, el color de los ojos, son más rubios, todos europeos. Cuando nos llevan a puerto, allí estuvimos desde las 8:30 de la noche hasta las 12 de la mañana. Sí, en nuestro sitio, prisioneros ya. A las 12 de la mañana nos bajaron a la bodega porque hacía muchísimo calor y ya después de mediodía llegamos al puerto de Ajol, que es donde nos desembarcaron, que está por encima de la franja de Gaza. Nos desembarcan y la mayoría de los policías que había allí, la gran mayoría, eran árabes judíos. Eran árabes judíos, ya no eran europeos. Y yo me estaba quedando con la corrida porque como leo estas cosas, pues además vi gente que estaba currando allí de verdad, que era cargar cajas, limpiar basura y todo. Esos eran los negros judíos, que son la mayoría vienen de Etiopía. Y aparece la composición y la estructura de clases del Estado de Israel, que es un Estado artificial donde hay muchos europeos de muchos sitios,
hay eslavos, hay germanos, hay de todo. Luego, toda la gente, cuando ya no había más mano de obra europea, más judíos europeos, que se fueran allí, echaron mano de los moros, que eran judíos, y luego de los negros, que eran judíos. Y esto es una estructura que se va a caer, porque además ellos, lo que os di al principio, ellos están allí para defender los intereses de Occidente. Cuando no haya petróleo allí, ya no tiene razón de existencia. No tiene razón de existencia el Estado de Israel. Bueno, nos desembarcan, nos tratan mucho peor la policía, en el sentido de brusquedad, de gritos, de empujones, y nos llevan a la cárcel después de un control, nos toman huellas dactilares, nos hacen fotos, nos dicen que estamos presos porque hemos entrado ilegalmente en Israel, nos meten, nos secuestran en Artamá, nos llevan presos y nos acusan de entrar ilegalmente en Israel. Nos llevan a esa cárcel que está ahí, la cárcel de Kiziot, es la más grande de Israel, y lo que ya luego me enteré, es la cárcel más grande del mundo, en extensión. En extensión, la cárcel más grande del mundo. Para mí es una foto fija de lo que es el Estado de Israel también. Un país muy pequeñito con la cárcel más grande del mundo, que tiene que utilizar para meter a la población autóctona, para reprimir la lucha de la gente de Palestina. Y lo último, es el mapa de Gaza. Ahí está la distribución del acuerdo de alto el fuego. Distinguir el acuerdo de alto el fuego del proyecto de paz de Trump. No es lo mismo. El acuerdo de alto el fuego está pactado entre la resistencia palestina e Israel. Ese acuerdo de alto el fuego nunca se ha cumplido. Desde el primer día nunca se ha cumplido. Hay ahora mismo, en 6 meses de alto el fuego, han sido asesinadas 760 personas. Y hay más de 2.000 personas heridas, que han sido bombardeadas, y siguen los bombardeos y siguen los disparos contra la población palestina. No hay alto el fuego, pero ellos no paran el fuego. Es verdad que no hay tantos muertos como antes. Entra comida, ya no se están muriendo de hambre, pero no lo que se acordó. Entra 1/3 de lo que se acordó. Y la gente no muere de hambre, pero no se alimenta para vivir sanamente. Y viven en condiciones infrahumanas. No hay edificios. Han muerto palestinos que se han metido para refugiarse este invierno, que hubo muchos temporales, y murió entre de frío porque tampoco tenían para abrigarse. Han muerto bajo los escombros porque ha habido de los pisos que están dañados, los bloques que están dañados, se han metido para buscar refugio y se han desplomado y lo han aplastado. No hay comida suficiente, no hay agua potable, el agua está envenenada, la que hay allí, sigue habiendo explosivos enterrados en la tierra, no hay luz, por supuesto. Viven en una situación trágica, que está tapada por los acontecimientos posteriores. Esa línea, la franja amarilla, ahí se acordó que una línea que iba a estar dentro de esa franja, por la cual el 52% de la parte hacia dentro de tierra la iba a controlar el ejército israelí, y la parte hacia el mar iba a estar toda la población palestina, en el 48% de la tierra. Pero esa línea amarilla que era figurada en los mapas, físicamente es eso que veis ahí. Un pivote de cemento, de hormigón, un tubo y una chapa pintada amarillo. Entonces, esa línea amarilla se ha estado moviendo continuamente.
en función de cómo ellos han decidido que tenía que ser esa frontera. Y había gente que dormía delante de la línea amarilla y se despertaba detrás de la línea amarilla. Y eso significaba caer preso o ser disparado por las fuerzas israelitas. ¿Cuál es el tema de la línea amarilla? Pues que el proyecto de paz no ha avanzado ni 1 milímetro y el proyecto de Israel es quedarse con el 60%, que es lo que realmente están ocupando ahora, quedarse ya con ese 60% y avanzar las colonias, los colonos, avanzarlo hasta ocupar una parte de Gaza. Ese es lo que quieren hacer. Ya han construido una carretera por detrás de la línea amarilla, hay puestos militares y están destruyéndolo todo para hacer nuevas construcciones según ellos creen. Y ya está, lo voy a dejar aquí. Lo último me parece bastante importante, muy reciente. Ese es el ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad vino a insultarnos al puerto, a decirnos terroristas nomás. Allí nos humillaron, nos obligaron a estar de rodillas con la cabeza mirando para abajo, y muchas horas. Y él ha defendido el proyecto de ley que ya está aprobado para ahorcar, pena de muerte, pero ya está especificado en la ley que la pena de muerte es ahorcamiento a todo tipo de resistencia con el Estado de Israel. Es decir, tú, por ser miliciano que combate el Estado, aunque no hayas matado a nadie ni se te pueda probar que has matado a nadie, ya te aplican la pena de muerte si quieren. Pero además, según Naciones Unidas, los derechos de Naciones Unidas, un pueblo ocupado tiene derecho a defenderse y en todo caso sería un soldado. Tendrían que aplicarle no el carácter de terrorista, sino de soldado que está defendiendo su país. Pues bueno, ese tipo no se verá desde ahí, pero tiene una cosita amarilla aquí en la solapa de la chaqueta. Es un pin que es una cuerda con la horca. Este tipo tiene esa calaña. Va a defender una ley para ahorcar a los palestinos y ya lleva el pin con la horca puesto en la solapa. Podríamos hablar mucho más, pero entonces Mariano... Muchas gracias, Manolo, por transmitirnos todas esas vivencias.